Mientras resolvemos el problema de señal, quiero agradecer a la organización, al Colegio Colombiano de Moinamia por esta gentil invitación de compartir algunas experiencias con ustedes. Algunos me critican esta gráfica que a mí me encanta porque cuando me invitan a hablar sobre fibrilación auricular, yo digo que es tan frecuente que todos nos sentimos el rey de la selva pontificando sobre la fibrilación auricular sin realmente conocer de qué se trata. A pesar de que es la arritmia más frecuente en todo el mundo, con una incidencia que viene en aumento documentada por todos los grandes estudios epidemiológicos, que se va incrementando a medida que la edad aumenta, siendo mucho más frecuente por encima de los 80 años, casi el 80% de los pacientes tienen fibrilación auricular, y más los hombres que las mujeres, y que estas cifras se espera que se incrementen por lo menos al doble en los siguientes 30 años, constituyen un verdadero problema de salud pública y una verdadera epidemia y un verdadero reto para nosotros, quienes nos enfrentamos a la fibrilación auricular desde diferentes puntos como médicos, la industria farmacéutica, la industria que con diferentes tecnologías desarrollan herramientas para manejar la fibrilación auricular de la forma más rápida y oportuna. Ahora está de moda el aislamiento de venas pulmonares, que sí es una tecnología bastante costosa, es muy compleja, consiste en atravesar el septum interauricular para localizar las venas pulmonares. Se hace una combinación de técnicas para ubicar anatómica y eléctricamente las venas pulmonares, posicionar catéteres para encontrar las señales de la fibrilación auricular cuando éstas se originan en las venas pulmonares y hacer reconstrucción tridimensional de las mismas para lograr, a través de quemaduras mediante radiofrecuencia, bloquear o aislar eléctricamente las venas pulmonares o el tejido venoso del tejido auricular. Esta es una visión interna de las mismas quemaduras alrededor de los antros comunes de las venas pulmonares, cuyo objetivo final es aislar las señales. No encuentro el pointer. Cometí un error. Bueno. Aislar las señales, ven en la primera señal donde dice A y BP es la señal de la aurícula y la siguiente es la señal de la vena pulmonar. Después de la aplicación de radiofrecuencia alrededor de esa vena pulmonar, se observa la separación de las señales auriculares y venosas. Esto es el aislamiento de las venas pulmonares evidenciado mediante las señales de los electrogramas intracavitarios. Pero, ¿cuál es el éxito real de lo que estamos haciendo aislando las venas pulmonares? Es un procedimiento que es relativamente nuevo en el mundo y estos son los grupos más antiguos reconocidos en el aislamiento de venas pulmonares, y como pueden observar, el éxito es, si bien es cierto, es muchísimo mayor que lo alcanzado mediante drogas antiarrítmicas. Está reportado por encima del 70, 80 y en algunos casos 90%. Esto en corazones estructuralmente sanos. Cuando el aislamiento se hace frente a cardiopatía estructural, de eso los trabajos de Marruch reportan un éxito del 87% a un año, y esto no hace mucha diferencia de acuerdo a los diferentes sistemas de navegación, de reconstrucción y de aplicación de energía térmica para lograr el aislamiento de las venas pulmonares. Pero surge las siguientes inquietudes. Hasta ahora, lo que estamos haciendo es, hasta ahora lo que estamos haciendo es un diagnóstico por electrocardiograma, por
holter de diferente duración y por monitoría de duración diferente. Pero surgen muchos interrogantes. ¿Cómo estamos diagnosticando la fibrilación auricular? ¿Cómo la estamos clasificando? ¿Cómo la tratamos? Y si estamos haciendo lo correcto frente a la fibrilación auricular. Este es un editorial reciente que nos corrobora lo que todos los días nos preguntamos cuando vamos a enfrentarnos a un paciente de aislamiento de venas pulmonares. Y es que hay demasiadas preguntas sin responderse a este respecto. Y si nos ponemos a considerar que de acuerdo a los criterios diagnósticos de fibrilación auricular, utilizando estos diferentes tipos de monitoría, e intentamos dilucidar cuál sería la monitoría ideal que me permita hacer esta clasificación clínica en paroxística, persistente, altamente persistente y permanente, realmente lo que estamos haciendo no se aproxima medianamente a lo ideal. ¿Cuál sería esa monitoría ideal? Algo que me permita a mí evaluar a largo plazo cuál es el ritmo del paciente y así poder clasificar y diagnosticar adecuadamente el paciente que voy a llevar a un aislamiento de venas pulmonares. Ayer, curiosamente, pensando en qué mostrarles, me llegó una paciente a quien recientemente se le implantó un monitor eléctrico con el diagnóstico de fibrilación auricular. Y ustedes se dan cuenta que apenas 9 episodios se comportó como persistente y el resto fueron paroxismos de diferente duración con una carga arrítmica que apenas fue del 3%. Esta paciente se beneficiaría de un tratamiento tan complejo, tan costoso y del riesgo que representa. Este es otro paciente que nos remitieron con autorización para aislamiento de venas pulmonares. Se le puso un monitor como enfoque inicial de diagnóstico, tratamiento y seguimiento, y ustedes pueden observar que en un año de seguimiento, no encuentro el pointer así, en un año de seguimiento apenas hizo un episodio de fibrilación auricular de menos de 10 minutos, con una frecuencia de entre 150 y 200 latidos por minuto, y los otros 365 días de ese año de esa paciente con fibrilación auricular programada para aislamiento de venas pulmonares tuvo un ritmo completamente normal. En este otro caso, otro paciente remitido para aislamiento de venas pulmonares con una fibrilación auricular de mayor duración, aquí sí podemos evidenciar paroxismos muy frecuentes a lo largo de todos estos días, con unas frecuencias muy variables, y este paciente sí pudimos constatar que muy probablemente sí se benefició del aislamiento de las venas pulmonares. Este es otro seguimiento de un paciente con monitor implantable en el que, con el diagnóstico de fibrilación auricular paroxística, en 3 años de seguimiento hizo 5 episodios. Este es el episodio de mayor duración, fueron 4 minutos. ¿Este paciente se habría beneficiado de un aislamiento de venas pulmonares? Comparemos otros tipos de pacientes. Estos son 2 pacientes diferentes con un seguimiento de más o menos un año. Este primer paciente, en los primeros 100 días, casi que todo el tiempo estuvo en fibrilación auricular. El segundo paciente todos los días tenía periodos variables de fibrilación auricular. Si hacemos un cálculo del porcentaje de latidos que tuvo cada uno de esos pacientes en fibrilación auricular, observamos que en ambos fue cerca del 20%. Esto quiere decir que la carga arrítmica, y es el concepto de carga arrítmica de ambos pacientes, es del 20%. Sin embargo, en el primer paciente, los episodios de fibrilación se concentraron en el primer periodo de seguimiento. Entonces, una alta densidad arrítmica al principio de la monitoría con una carga arrítmica medianamente aceptable, y el segundo paciente una muy baja densidad arrítmica con la misma carga arrítmica. De modo que si yo sobrepongo las dos gráficas, observamos que en todo este periodo de seguimiento, en este periodo y en este periodo,
Monitorías de menor duración como Holter de 24 horas, de 72, monitoría de 15 días, no habrían hecho el diagnóstico en este grupo de pacientes, pero sí lo habrían hecho en el otro grupo de pacientes y probablemente habríamos tomado conductas inadecuadas sobre estos dos grupos de pacientes. Adicionalmente, si un paciente ha sido intervenido o está en proceso de seguimiento para intervención de fibrilación auricular y pensamos que por definición la fibrilación auricular es sintomática y asumimos que cada vez que el paciente aqueja de palpitaciones está teniendo un episodio de fibrilación auricular, podemos realmente evaluar con un monitor si estos episodios que el paciente manifiesta activando el monitor se corresponden o no a fibrilación auricular, y en este caso es un paciente muy sintomático que activa el monitor, pero en este momento no tiene fibrilación auricular. Al contrario, un paciente con su monitor activa el botón de síntoma, queda grabado en el monitor y en realidad ese paciente está cursando con una fibrilación auricular. Pero además de esos episodios, hay muchos otros episodios que no son sintomáticos. Por lo menos hay 12 episodios asintomáticos de fibrilación auricular independiente de su duración por cada uno episodios sintomáticos. Entonces, además nos sirve para evaluar la calidad y la presentación de los síntomas de ese paciente. Ahora repito la pregunta, ¿cómo estamos diagnosticando la fibrilación auricular? Estamos haciendo de un modo clínico, con las herramientas que se diseñaron hace 50 o 60 años cuando se comenzó a ponerle mayor interés a la fibrilación auricular, y era de acuerdo a lo que nosotros creíamos que era la duración de la fibrilación auricular. Incluso hay algunos algoritmos que aún se utilizan que si la fibrilación auricular lleva no sé más de cuántas horas uno puede cardiovertir, pero la duración la calcula por la evaluación de los síntomas del paciente. Y cuando se grafican por síntomas, observamos que independiente de la duración de los síntomas, el gráfico final de las paroxísticas y las persistentes muestran una dispersión que no se corresponde con la realidad clínica. Entonces, cuando hablamos de fibrilación auricular y de seleccionar pacientes para aislamiento de venas pulmonares, y consideramos que cualquier terapia es efectiva cuanto con mayor precocidad se instaure, tenemos que despertar una conciencia pública. Hace poco lanzamos una campaña numeral Tómate el pulso. Hay que despertar el interés de la gente en su propia salud y en su propio ritmo cardíaco. Hay que hacer educación a los sistemas de salud, y esto tiene que ver también con el control del gasto para poder modificar la historia natural de la fibrilación auricular, entrar precozmente, ojalá intervenir de forma adecuada, oportuna, precisa y óptima cuando el paciente tiene indicación, y lo tomamos precozmente, aún en forma paroxística con corazón sano, para evitar en lo posible que llegue a una forma permanente con todos los cambios crónicos de la fibrilación auricular, con el consecuente daño estructural y el altísimo riesgo cardioembólico. Entonces, si renovamos la clasificación y la actualizamos con un método de diagnóstico y de seguimiento más preciso, modificaríamos esa clasificación clínica, y entonces ya estaríamos hablando de paciente sin fibrilación auricular o sano desde el punto de vista de su ritmo arterial, el paciente que con un monitor de eventos no tiene más de 5 minutos por día de fibrilación auricular en un seguimiento prolongado. Ese paciente puede ser cualquiera de nosotros. Un episodio de 3, 4 minutos de fibrilación auricular aislado por allá cada 2 o 3 meses no hace diagnóstico de fibrilación auricular. Pero si tiene al menos un día con más de 5 minutos, pero menos de 7 con menos de 23 horas, aquí quedó un error, ese paciente sí tiene una forma paroxística de fibrilación auricular. En cambio, cuando ya tiene más de una semana con más de 23 horas diarias de fibrilación auricular, ese paciente tiene una forma persistente de fibrilación auricular. Y ya está todos los días con más de 23 horas, será casi todo el tiempo
en fibrilación auricular, el paciente tiene una forma permanente de fibrilación auricular y esto ya está publicado. Si graficamos esta clasificación basada en el monitoreo continuo, vemos que se ajusta más a la realidad. Entonces, aquí están los pacientes que no tienen fibrilación auricular, los pacientes con formas paroxísticas, persistentes y permanentes. Y si nosotros tomamos eso en cuenta, podemos hacer una mejor aproximación diagnóstica terapéutica de estos pacientes con fibrilación auricular. Podemos adicionalmente evaluar qué fue lo que hicimos y cuál fue el resultado del aislamiento de venas pulmonares de una forma más precisa. Y vemos que cuando se hace el seguimiento con monitores implantables, esto es un grupo indiscriminado de pacientes, el resultado en cuanto a éxito es menor. Pero los que tienen un poco más de éxito son pacientes que aún siguen tomando antiarrítmicos. ¿Qué nos pone a pensar eso? El paciente o la selección no es ideal o aún hay más que aprender sobre el aislamiento de venas pulmonares y el enfoque. Además, el monitor nos permite evaluar cuál es el riesgo que tiene un paciente de hacer un evento cerebrovascular y vemos que la mayoría de los pacientes con solo 180 días de seguimiento se puede estratificar su riesgo de hacer un evento cerebrovascular. Adicionalmente, y es lo que quienes trabajamos los pacientes de aislamiento de venas pulmonares evaluándolos con monitores de evento implantables, medimos en las primeras semanas post-ablación cuál va a ser el tipo de respuesta de este paciente. Y observamos que los pacientes que tienen menos episodios de fibrilación auricular durante las primeras semanas post-ablación son los pacientes que mejor resultado tienen del procedimiento en contra de los pacientes que recaen poco después del aislamiento de las venas pulmonares. Entonces, ¿para qué necesitamos monitorizar a los pacientes post-aislamiento? Uno, para ver cuál es el patrón post-ablación inmediata y poder hacer un pronóstico de éxito o fracaso. Para evaluar si el paciente, los síntomas que le recurren corresponden o no a fibrilación, para detectar aquellos que aún siguen en fibrilación y aún están asintomáticos, para confirmar el resultado de nuestro procedimiento y establecer el pronóstico. Además, nos permite tomar decisiones en el tiempo de aumentar, disminuir anticoagulación, modificar antiarrítmicos u otros factores modificables de la fibrilación auricular. Entonces, ahora sí retomamos las preguntas. ¿Cómo diagnosticamos la fibrilación auricular? No lo estamos haciendo bien. ¿Cómo estamos clasificando la fibrilación auricular? Tampoco lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo con base en síntomas, electrocardiograma y Holter. ¿Cómo estamos tratando la fibrilación auricular? Si no la estamos diagnosticando bien, ni la estamos clasificando bien, lo más probable es que tampoco la estamos tratando bien y estamos utilizando indiscriminadamente una herramienta que promete ser excelente como es el aislamiento de venas pulmonares. De tal manera que estamos obligados a mejorar nuestra aproximación de los pacientes con fibrilación auricular para seleccionarnos y que los resultados de los aislamientos de venas pulmonares sean mejores o el futuro nos diga qué es lo que en realidad estamos haciendo. No debemos olvidar las herramientas que tenemos en las manos para beneficiar a nuestros pacientes. Muchas gracias.